de grabación, lugar de reunión, es todo en uno. Pero bienvenidos, me da gusto que puedan conectarse, que estén con nosotros y supongo que va a haber gente que se va a ir conectando en los siguientes minutos. Así que pues me da gusto que podamos continuar con esta serie. Espero que hayan podido estar en sus reuniones el fin de semana pasado y también espero en el Señor que haya sido de edificación todo este tiempo y no nada más los días de reunión, el sábado o el viernes, sino también los días de la semana conforme a lo que se está repasando en los versículos, con la palabra del Señor, su Espíritu alumbrándonos y mostrándonos su realidad. Yo creo que Dios ha estado hablando, estoy seguro de eso, y espero que tengamos pronto también una oportunidad de platicar todos, y bueno, habrá más información adelante al respecto de eso. Pero bueno, vamos a continuar entonces y a comenzar ya nuestra tercera sesión de este tema, la oración placentera. Vamos a orar. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y pedimos, Señor, que nos hables en esta hora. Te damos gracias porque tú eres fiel y tú anhelas hablarnos, anhelas mostrar más de ti y que podamos tener de tu vida nueva, de tu vida eterna, de tu realidad, Señor, en nuestras vidas, porque fuimos creados para eso. Así que, Señor, anhelamos el ser edificados por ti en esta hora. Bendice nuestro oír, nuestro escuchar, incluso nuestro recibir o interpretar de lo que estamos escuchando en nuestra mente. Yo bendigo, Señor, la manera en la que oímos las cosas, Padre, porque el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu está hablando. Así que en el nombre de Jesús bendigo nuestro oír, Señor. Y también bendigo, Dios, mi hablar, que seas tú, Señor, hablándonos, Padre, porque tú eres digno de ser escuchado y de ser adorado conforme a lo que eres y has hecho tú, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces nos quedamos en esta parte que íbamos a comenzar hoy, que mencioné, es el placer eterno. Y vamos a hablar con respecto a este placer eterno que Dios ha pensado o pensó y está buscando llevarnos a esa realidad y que lo podamos disfrutar. Acuérdense que ahorita estamos viviendo por fe. En parte vemos, en parte profetizamos, y no es por vista, es por fe. Entonces, todos estos placeres se podrán llevar o se van a llevar a cabo en su plenitud en el milenio cuando Jesucristo venga. El velo ya fue quitado en la obra de Jesucristo Redentor, en la cruz, en la muerte, en la resurrección. El velo fue partido en dos y ya no hay velo para aquel que está en Jesucristo. Él venció, Él partió el velo por medio de su carne, de su muerte, y el velo es su carne. Entonces, por fe ya no hay velo y por fe entramos al lugar santísimo a través de Cristo Jesús, de la sangre redentora que nos lava, etcétera, etcétera. Pero viene un día, y eso es cuando Jesucristo vuelva, en donde textualmente podremos entrar. Y bueno, de eso se trata el milenio. Y la Biblia habla mucho acerca de eso, muchísimo. Entonces tenemos que pensar que ahorita la oración y el placer de la oración, por lo menos para esta etapa de la historia de la creación de Dios, de la tierra, del hombre, en esta primera etapa del reino de los cielos, en esta etapa que la Biblia también le llama los últimos tiempos, tenemos la oportunidad de recibir los placeres y de experimentar el placer de Dios, pero va a ser por medio de la fe y es en un contexto espiritual únicamente. No siempre se va a poder ver un resultado o una manifestación natural o una manifestación en nuestros cuerpos naturales. Puede llegar a ver algo del Señor o incluso una visión, una visitación, etcétera, etcétera, pero eso no es lo normal o lo común, ni es la norma, pero sí es la norma que es por fe, es en espíritu, y tenemos que perseverar en eso. Aunque no veamos o sintamos nada, tenemos que creer. Entonces todo esto tiene que ver con la oración que tiene fe o la oración de fe, y tiene que ver también con la búsqueda de los placeres de Dios, el placer eterno que Dios pensó otorgar a la creación que iba a ser conforme a su imagen y semejanza, o sea, el hombre, tú y yo, hermano, y en Cristo Jesús tenemos abierto ya ese camino. Entonces es aquí cuando comenzamos a comprender que la oración, la intimidad con el Señor, hablar con Dios es algo más que una herramienta para solucionar todos los problemas y las cosas malas que hay en nuestros días. La oración no es la manera o
no fue hecha, como lo hemos mencionado, para solucionar los problemas del diario vivir. Obviamente oramos y pedimos que el Señor supla y cambie, etcétera, etcétera, nos ayude, su favor, etcétera, etcétera. Pero la oración ese no es el fin. La intercesión, hablando de el pedir dentro de la oración, en nuestro conversar con Dios cuando intercedemos, es la manera de interceder y el por qué intercedemos. Es en sí nuestro llamado eterno, ser intercesores. El Señor hizo un pueblo, Jesucristo, de reyes y sacerdotes. Y el sacerdote, su trabajo es ministrar delante de Dios a favor de su voluntad, en pos del pueblo, en pos de la familia de Dios, incluso de la creación de Dios. Entonces, nuestro llamado eterno o función eterna es sacerdotal, bajo el orden de Melquisedec. Y de reyes, Jesucristo otorgó también esto porque somos la esposa del Rey de Reyes, somos hermanos menores del Rey de Reyes, somos a imagen y semejanza. Mientras menos de nosotros obtenemos y más de Cristo es en nosotros, entonces la semejanza de Cristo es el sumo sacerdote y también es el Rey de Reyes. Entonces somos a imagen de Cristo, es Cristo en nosotros. Por eso es un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces la oración, la intercesión, no es para pedir por las peticiones, ni es para estar pidiendo por todo lo malo que hay, y por eso es que oramos, es porque es nuestro llamado eterno, nuestro oficio eterno, nuestra labor eterna. Y es la manera en la que podemos hacer que el reino avance, incluyendo en la era venidera. Hemos estado tomando o hablando en el cuarto oración al respecto de entendidos de la voluntad del Señor, y hemos tomado un tiempo para hablar de la fe eficaz, de la oración eficaz, la oración de fe. Entonces esto lo menciono para que si quieren pedir informes, hermanos, de estas clases, van a enriquecer muchísimo todo lo que estamos viendo en este tema específicamente en esta sesión. Entonces eso lo menciono porque creo que vale la pena. Si alguien está interesado puede escribir y se le dan informes de esas clases. De hecho estamos por terminar ya en esta semana ese tema. Fueron como 30 y tantas sesiones. Entonces es muy importante entender que como nuestra labor eterna de intercesores, íntimos de Dios, hechos para disfrutar de sus deleites, disfrutar de su hermosura, disfrutar de sus placeres. La oración es el conducto y la herramienta para poder ejercer ese llamado, ejercer ese oficio. Hay una crisis de identidad hoy en día en el cuerpo de Cristo y es algo que se está sufriendo, no nada más en estos tiempos. Esto tiene pues desde los tiempos de los apóstoles, cuando comenzaba a ver todo este espíritu, el anticristo ya moviéndose y la apostasía y todo lo que la Biblia nos enseña. Sobre todo Pablo habla mucho acerca de esto en casi todas sus epístolas. Pedro lo menciona, que incluso son difíciles de entender y que algunos distorsionan para su propia perdición. Pero Pablo menciona mucho acerca del regreso de Cristo y de todas estas situaciones extrañas en contra de Cristo que se iban a levantar, disfrazadas de piedad, disfrazadas de la palabra de Dios, de movimientos, de denominaciones, de llamados, de moveres, de tantas cosas que han existido. Entonces, y que hoy en día son causa de una crisis en el cuerpo de Cristo. Y esta crisis se debe a que no entendemos lo que estaba en el corazón de Dios y lo que arde en el corazón de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios con respecto a su creación, el propósito de la creación. Y dentro de esa creación, el propósito de la creación a su imagen y semejanza. Por no entender lo que hay en el corazón de Dios y no anhelar lo que hay en su corazón, y estos son esos deleites que Él quiere otorgarnos en la intimidad, en la oración, esos placeres, es conocer lo que Dios quiere. Cuando tú conoces lo que Dios quiere, estás recibiendo de esos placeres, porque nos damos cuenta que lo que causa placer al orar es identificarnos y unirnos a lo que Dios o lo que Dios desea, a lo que Dios anhela que suceda dentro de su voluntad y de sus planes. Entonces el no conocer esto, el no ser recreados en su presencia, el no anhelar y esperar hasta recibir el deleite de estar en su presencia, en comunión con Él, bueno, nos hace ignorantes a esos propósitos. Y quiero destacar, destacar y repetir el propósito de Dios para su creación y dentro de esa creación el propósito de Dios para el hombre. Entonces, no entendemos incluso el porqué de la redención del hombre, o lo entendemos a medias, y con lo poquito que hemos entendido,
o lo poquito que incluso hemos escuchado, porque me atrevo a decir que a veces no entendemos, solamente escuchamos y repetimos como loros, ¿no? Pero hemos recibido información, escuchado información. Algunos la han recibido de primera mano y es de parte de Dios. Otros quizás nada más la han escuchado y la replican, pero nos hemos quedado con información incompleta, a medias tintas, incluso para el tema de la redención del hombre. Y creemos que todo es en función a que el hombre fuera redimido, no se fuera al infierno y luego se fuera al cielo y ahí se acabó. Gloria a Dios porque nos vamos al cielo. Y eso, hermanos, está muy corto de vista. Es verdad, nos redimió y gloria a Dios por la redención, porque es parte del plan de Dios por el cual se hizo hombre. Pero es una parte o parte de un todo. Entonces, no conocer todo esto, que es lo que arde y lo que deleita en el corazón de Dios, nos hace ignorantes. Y al estar ignorantes de lo que Dios anhela, es igual a no recibir placer en su presencia. Entonces lo buscamos porque pues, hay problemas, hay que orar. Hay una crisis, hay que hacer oración y ayuno para que sea más intenso. Hay que hacer cadenas de oración. Y todo eso está muy bien, no estoy diciendo que no lo hagan, no estoy diciendo que eso es del infierno, que eso nos va a llevar a todos a la perdición, pero insisto, nos conformamos con tan poquito, cuando el Señor tiene mucho más que trasciende, que vamos mucho más allá de que se acabe o no el COVID ahorita, o el hambre en cierto país, o que haya muchas sanidades en un hospital, va mucho más allá que eso. Dios anhela eso, Dios quiere eso, incluso Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento, pero el Señor tiene un plan que va más allá que todo hombre proceda al arrepentimiento, y es que su nombre sea exaltado, que su nombre sea conocido, a tal grado, hermanos, que la tierra va a ser llena no de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en todos lados, Él es omnipresente, sino la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces trasciende el anhelo de Dios, que tiene que ser lo que nos está causando placer. Tenemos que ver que hay aspectos que van más allá del hombre y la redención del hombre. Dios quiere que incluso la tierra llegue al conocimiento, que palpe esa gloria. ¿Cuándo la va a palpar? ¿Y por quién? ¿Y cómo? ¿O a través de quién? De Jesucristo, quien va en sí mismo. Él ya unió las cosas que están en el cielo con las que están en la tierra, pero esto hasta que comience el milenio podremos ver toda esa manifestación de la gloria, a través de que la tierra va a ser sanada y restaurada, como en el principio, antes de la caída, tenía que ser. Entonces, tenemos que pensar que la oración y el conocer sus placeres, recibir ese placer en la oración, en la intimidad, nos tiene que llevar a conocer a Dios y anhelar mucho más de lo que podemos ver con esta corta vista natural o a veces religiosa. Entonces esta crisis en la iglesia ha hecho a los santos, nos ha puesto en una encrucijada, nos ha hecho truncos, nos ha hecho incompletos, andamos cojos o mancos en nuestra vida de fe y no llegamos a ese pleno conocimiento. Incluso el no conocer esto de Dios provoca o produce falta de madurez, porque no anhelamos más de Dios, nos conformamos con lo que tenemos, creemos que eso que tenemos es el todo y de ahí generamos reinos, generamos, insisto, denominaciones, generamos movimientos, generamos modas y creemos que eso es el todo y hacemos todo un imperio. Y Dios dice, no hay mucho más que eso, pero nos quedamos en esa parte y nos hacemos tardos para oír y ya no podemos crecer y llegar a un pleno conocimiento de la verdad. Entonces es un riesgo muy grande que los santos han padecido y hoy en día, hermanos, la crisis está aumentando y se va a poner más dura a tal grado que va a haber una apostasía antes de que se manifieste el inicuo, que es el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces estamos muy cerca de ver al anticristo manifestarse, pero antes de que el anticristo se manifieste, tenemos que entender que va a haber una apostasía global fuertísima, en donde esta gran decepción hacia Dios es de parte de los que han conocido de Dios. El mundo cada día está más decepcionado de Dios, está más en contra de Dios, está más a favor del humanismo y de lo que el hombre puede generar, es el espíritu del anticristo tomando fuerza y de la gran ramera preparando todo esto para su falso amante o su falso Mesías, su falso Cristo, que es el anticristo, y el espíritu de Jezabel, que es la gran ramera, es la falsa casa de oración, es una falsa iglesia, es un falso mover de adoración mundial satánico que está enamorando a las masas, y lo más feo es que ha enamorado y está seduciendo, y lo seguirá haciendo cada vez más fuerte, a la iglesia, a los santos que no están entendidos de la voluntad perfecta y agradable de Dios. Entonces esta crisis, hermanos, tiene un fin, pero el fin es muy fuerte. Es separar la paja, el trigo de la cizaña, es separar lo que es de Dios y lo que es del diablo.
Entonces, para cuando llegue a separación, los que están en el manojo de la cizaña, no va a haber vuelta atrás. Incluso ni se van a dar cuenta que ya son cizaña y van a creer que están haciendo el bien. Entonces tenemos que prepararnos para todo esto. La oración, hermanos, y el recibir los placeres de Dios nos van a librar o salvaguardar de esto. Vivimos sin visión, y sin visión pronto pereceremos. Incluso muchos ya han perecido por esta causa, por falta de visión. ¿Pero qué visión o qué conocimiento? El conocimiento de Dios. Debido a la falta de entendimiento con respecto al tema de los placeres de Dios, de su voluntad, miles de otros males, muchos otros males se han levantado en el mundo por falta de oración y de alumbrar de la luz que la iglesia tiene que tener y brillar, la luz de Cristo. Y por lo tanto, se han levantado un montón de males, han incluso prevalecido y conquistado a muchas generaciones, y dentro de la iglesia también ha pasado esto. Por eso Jesucristo suelta 7 epístolas en Apocalipsis 2 y 3, advirtiendo a las generaciones de no darle lugar a ciertas cosas que van a causar que incluso el Señor quite el candelero de en medio de nosotros, por regiones, y haya una sequedad completa. La confrontación más fuerte para la iglesia, para ti y para mí, hermano, hoy en día, en las naciones, es que no tenemos ni idea de quiénes somos como redimidos. Tenemos una idea incompleta, como lo mencioné, y en muchos casos no tenemos ni idea. Y hermano, el hecho de que sepamos que Cristo es Dios y que Dios se hizo hombre, o incluso se puso de moda, hablando del cristianismo, pues la segunda venida, ¿no? Y me atrevo a decir que muchos hablan de eso sin saber, pero es porque está de moda, ¿no? Pero no porque lo oímos o porque se habla, quiere decir que lo hemos entendido y quiere decir que estamos conscientes de nuestro papel. Tenemos que indagar en las Escrituras, hermanos. Y para poder indagar y recibir de parte de Dios, tenemos que perder de nuestro yo. Parte de los placeres de la intimidad, de la oración placentera, radica en la pérdida de nuestro yo. El morir a nuestro yo es parte del placer que recibimos o que disfrutamos al saber que estoy perdiendo de mí y al mismo tiempo voy a ser relleno o voy a hacer otra vez o voy a llenarme de Dios. Pero yo no puedo llenarme de Dios si ya estoy lleno de otras cosas. Entonces parte del placer de que voy a buscar del Señor es que voy a desprenderme de mi yo, voy a vaciarme de mi yo, y eso tiene que empezar a ser en nuestras mentes algo placentero, algo, Señor, qué increíble, hoy tengo la oportunidad de vaciarme de mi yo y de que sea crucificado en Cristo Jesús, muerto ahí en esa cruz, y espero la resurrección por fe en este día, en el Espíritu de Dios, y poder caminar de tu mano, Señor. Eso ya en sí es un placer, es un deleite, más todo lo que el Señor puede ofrecer ya en la búsqueda y en la permanencia en su casa. Esta ignorancia que vivimos de no saber quiénes somos como redimidos y de no aprovecharlo al 100%, y somos, insisto, íntimos del Señor. Nuestro llamado es conocerle a Él, sacerdotes. La oración, llenarnos de su placer, y como estamos tan llenos, por eso oramos, por eso seguimos clamando, por eso seguimos pidiendo en la tierra, como es en el cielo, se haga en la tierra, atando y desatando. La ignorancia de todo esto y el no permanecer en esto, prevalecer por ignorancia también o por compromisos con el mundo, hace que vivamos al margen en un sistema religioso que tiene una apariencia de santidad, una apariencia de bondad, una apariencia de autoridad, ¿no? Una apariencia incluso de que Dios realmente está de acuerdo y alegre y feliz con lo que se está haciendo, pero estamos lejos de vivir en la plenitud de estas. Aparentemente estamos en santidad, en bondad, en autoridad, pero estamos lejos de vivir en esa realidad o en la realidad de esas características de Dios. Y este poder no existe en nuestras vidas, el poder de redimidos, la autoridad que hemos recibido por Cristo, no existe en nuestras vidas de manera personal y mucho menos por índole de manera corporal, o sea, como congregaciones. El compromiso con el mundo, hermanos, es un problema muy grande. Jesucristo le llama cobardes. La cobardía o la tibieza. La mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo se conforman con vivir con el simple mensaje del domingo, y al decir simple no menosprecio el mensaje del día domingo, pero un día,
1 hora por quienes prediquen largo, o 2 horas quienes se cuelguen. Y como ahora es normal, ¿no? Hay más anuncios y felicitaciones a medio mundo, y que pase el niño fulano, y que pase el bebé no sé quién, y oramos por el enfermo, y un montón de testimonios, y un mensaje de 15 minutos, y en el mensaje se ocupó un testimonio y un ejemplo del fútbol. En ese contexto sí quiero decir que es un simple mensaje. Pero el conformarse con el domingo nada más como el día del mensaje, por la mañana o por la tarde, a la hora que se reúnan de acuerdo a sus horarios y costumbres, ¿no? Locales, incluso hoy en día, hermanos, el reunirse se está convirtiendo en algo obsoleto, y para muchos ya empieza a ser un tema en donde hay controversias porque puede ser peligroso, puede ser arriesgado estar tan cerca uno del otro. Uy, asústenme. Todo esto, hermanos, es el fruto, y es tan sutil que no se ve, y cuando se levanta la voz de parte de Dios, como lo hizo Jeremías, y es donde hemos entrado ahorita, en vez de decir, Señor, perdónanos, tienes razón, es como, pobres, están exageradísimos, ya no sean tan ridículos, hay que estar en las nuevas normativas mundiales. Bueno, los que son del mundo se conforman al Dios de este siglo, pero los que estamos en Cristo debemos que estar conforme y o conformarnos a lo que dice la palabra. No podemos estar conformes a lo que el mundo dicta, porque no estamos conformes a este mundo. Todo esto como fruto del pecado. Y todo esto ha sido fruto de la maldad del hombre en el mundo, y al mismo tiempo, hermanos, es fruto de la ausencia de los santos que anhelan brillar cada día más y más de gloria en gloria como Dios. Romanos 8:19, anótalo para que lo tengas ahí como referencia. Romanos 8:19, la misma creación está gimiendo, ¿hasta cuándo van a brillar los hijos de luz? Entonces no nada más es culpa del pecado del hombre que no conoce a Cristo, también es culpa de la ausencia de los santos caminando como santos. ¿Y cuál es el caminar por excelencia, elemental, fundamental de un santo? La intimidad con Dios y el apartarse de todo mal. Es lo que el Señor decía, ¿qué es lo que pide, hombre, Dios? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Que hagas justicia, que te apartes del mal y que lo conozcas. Debido a la falta de conocimiento de Dios y de quiénes somos en Él, hemos rebajado el caminar en la fe a una simple o mera ética y moral. Y ahora con tanta controversia en el mundo, en donde gente que habla del evangelio, pero que realmente son doctrinas de demonios, porque están ocupando la palabra fuera de contexto para sancochar sus concupiscencias, y entonces se generan doctrinas de demonios, y hay un montón de disparates como evangélicos homosexuales que dicen que tienen el derecho y el permiso, porque Dios los ama, de ejercer un cristianismo como homosexual o lésbicos o sepa el diablo que otras cosas, y lo ven, se ve como normal. Eso, hermanos, es una cosa que está para llorar. Entonces se ha rebajado la fe a una mera doctrina o ética y moral, y ahora con tanto engaño en el mundo y falta de conocimiento de Dios y de lectura de la palabra, bueno, entonces ¿qué es lo que se ve como resultado? Que creemos que la fe es igual a un conjunto de éticas y de morales institucionales o doctrinales o denominacionales. Y un montón de versículos, te voy a dar algunos, no los vamos a leer para no tomar el tiempo, y no porque no sea importante, me encantaría leerlos todos, pero habría que hacer las clases de 2 horas, porque si los leemos es adentrarnos, no más ahí embarrarlos o decir, ahí está y léanlo, pero lo voy a hacer por fines académicos en esta ocasión así. Pero tenemos que entender que no podemos crear o inventar o reinventar la fe en Dios, ni la manera de orar y de conducirnos. Entonces tenemos que estar en esto atentos. El conocimiento de Dios es lo que nos libra de todo esto. Un conjunto de credos religiosos, denominacionales, y todo esto, hermanos, nunca, escúchenlo bien, nunca han servido y jamás van a servir para nada, nunca han servido. Y hablo de las denominaciones, hablo de las religiones, hablo de los movimientos, hablo de las modas, hablo incluso de las manifestaciones, y muchas no es Dios. Un montón de manifestaciones es quién sabe qué espíritu. Bueno, todo eso no ha servido para nada, ni va a servir para nada. Escuche lo que estoy diciendo. No han servido, ni están sirviendo, ni servirán. Y lo insisto tanto porque así de real es. Así de importante es tenerlo fresco y tenerlo consciente. Ay, no, es que yo sentí muy bonito en aquel mover, sí, pero ¿cuánto dejaste de tu yo de aquel mover hasta ahorita? No, es que bueno, mi compromiso con el trabajo, la escuela, no sirvió de nada.
Pero el que ha visto a Dios, el que ha nacido de nuevo y el que busca su salvación cada día, no practica el pecado. Hay una diferencia abismal a la realidad de la palabra, a la realidad del cristianismo y de la supuesta fe llamada ética o moral cristiana o denominacional. Todo esto, hermanos, ha producido y va a producir cosas muy fuertes que ya estamos cobrando las facturas. Se están cobrando las facturas en nuestras generaciones. Todo esto va a producir, y sí produce un fruto, y te voy a decir cuál es: el endurecimiento del corazón. Y ha producido y seguirá produciendo que durante todo nuestro caminar en nuestra vida, en el tiempo que Dios nos otorgue vivir en esta era, no tengamos ni idea para qué fuimos hechos. Y cuando la palabra expone una verdad, hasta nos incomoda. Yo he conocido mucha gente, hermanos, que tiene años en el Señor y que ha hecho un montón de cosas para el Señor. Y hablo de obras. Gente que incluso ha hablado el evangelio a miles de personas. Y muchos de ellos no pueden aceptar principios tan básicos donde la Biblia nos enseña el cambiar nuestra manera de ser. Y quieren suplir eso en horas de trabajo. Es como voy a cumplir horas extra de ministerio, y ya con esa ya el Señor me perdona todas las cosas que no quise cambiar. Al fin que al final le voy a decir: yo creía en ti y tú me amaste y eso me basta. Oh, hermanos, no. Hay tanta situación torcida que no podemos permitir. Te voy a dictar las citas para respaldar esto que te acabo de decir. Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. Acuérdate que al final te vamos a entregar esta sección de notas que hablé hoy, así que no te preocupes si las digo muy rápido, pero el tiempo también apremia. Isaías 29, 13 y Colosenses 2, 20, 23. Isaías 29, 13 y Colosenses 2, 20 al 23. Estas citas están muy fuertes, ahí léanlas con calma y adoren al Señor en sus corazones mientras las meditan. Vivimos en una generación que está buscando por todo el mundo su llamado. Y estoy hablando a cristianos o de cristianos, de salvos por gracia, y estoy hablando de todos los demás también. Pues más increíble que incluso los que han nacido de nuevo están por todo el mundo en ministerios, moveres y modas, a ver qué se les ocurre, ¿no? Por todo el mundo buscando su llamado. Y buscar el llamado en realidad es buscar su llamado, lo resuelven, con el entretenimiento. Entonces encontramos que de repente hay generaciones X, Y, Z, W, K, Z, ¿no? Y las que nos inventemos, la generación de Josué, la generación de David, la generación de Jacob, a ver cuál se nos ocurre. Pero es una falta, es una falta de saber el llamado en Dios. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, lo resuelvo con entretenimiento. Entonces algo funcionó, algo pegó, algo hizo que muchos jóvenes o adultos, o ancianos o viejitos, ¿no? O los muertos se levantaran, funcionó. Entonces eso es el llamado, es el mover. Y hasta que nos dure la gasolina, se acaba la gasolina y al rato esperamos que haya otro más fuerte. Y entonces incluso se dice: pásale estafeta, porque ya se acabó tu tiempo. Ahora le toca de Moisés a Josué, de Pablo a Timoteo. Y en la Biblia, hermanos, no existe el pasarle estafeta. Salvo que Dios dice: ya te tocó tu tiempo y te despachó. Pero eso de que ya me retiro yo para que el nuevo mover de los jóvenes crezca, hermanos, todo son doctrinas extrañas y bien diabólicas. Tenemos que pensar entonces entender que el mundo está buscando su llamado y lo resuelve con entretenimiento. Entonces resulta que el llamado está fundado en entretenimiento. En bailar, en cantar, en que salgan muelas de oro, ¿no? En agitarnos así como estemos endemoniados, ¿no? El que haya muchos milagros, congresos, ¿no? Marchas, lo que quieran. Ahí está la historia de la iglesia y todos los errores que hemos tenido, y eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Y por consecuencia, como no hay una búsqueda de llamado, también hay una búsqueda de identidad. Y la identidad, hermanos, se está obteniendo tristemente de lo que el mundo enseña y ofrece, no de lo que Dios es y ha dicho que tenemos que ser como Él o buscar de Él. Entonces la falta de conocimiento de Dios, de la oración placentera, produce que haya un montón de santos hoy en día en esta crisis de identidad, que no se sepa cuál es el llamado y lo resuelvan con entretenimiento, y así le llaman llamado, ¿no? Y su identidad la resuelvan con lo que el mundo enseña. Esto ha sido un error masivo que nos ha mantenido distraídos sin lograr vivir y profundizar en nuestra verdadera identidad como redimidos e íntimos de Dios. En otras palabras, preferimos estar limosneando, y a veces somos limosneados y con garrote,
buscando y aceptando algo que nos dé importancia y una razón de ser, un sentido de identidad, pero todo esto es temporal e incluso ofende a Dios. En lugar de buscar, aprovechar y saber lo que somos por Él y en Él, y aprovechamos todo esto para lo que fuimos hechos. Vivir profundamente en intimidad con Dios e incluso poder gobernar en nuestra vida, por lo menos ahorita. Si no puedo gobernar en contra de mis concupiscencias, ¿qué voy a poder andar gobernando como hijo encargado de algo, o como esposo ya cabeza de un hogar, o como esposa yo idónea de un esposo, y luego con hijos, y luego quiero tener ministerios? Hermanos, si no puedo con una concupiscencia, no estoy facultado. Pero Dios nos ha hecho gente capaz de hacerlo en Cristo Jesús, y por Cristo Jesús tenemos que perseguir toda esa realidad. Incluso podemos, y fuimos hechos para gobernar, reyes y sacerdotes, con el poder que tenemos en Cristo Jesús como redimidos. Éxodo 19:6, anótalo y estúdialo también, bueno, el capítulo completo, pero el versículo 6 es importante. Éxodo 19:6, donde el Señor desde el principio dijo: yo quiero que sean para mí un pueblo de sacerdotes. No olvidemos que la vida del reino durante esta era es por fe y no por vista. Por lo tanto, ese placer eterno, esa gloria, ese deleite que Dios tiene para nosotros, lo hemos cambiado. Y es en donde Jeremías nos da una claridad en todo esto y nos lleva de la mano para incluso ser compungidos de corazón por el Espíritu Santo al leer Jeremías y entender. Pero fíjense, Jeremías le habla a Israel en el capítulo 2 y le muestra la misma identidad, o está mostrando la misma realidad que vivía el pueblo de Israel en aquellos días, a la realidad que enfrenta la iglesia hoy día. El capítulo 2 de Jeremías nos revela esto. Voy a leer el versículo 11 al 13. Jeremías 2, del 11 al 13. Fíjense qué impresionante lo que está pasando aquí. Dice: ¿alguna nación ha cambiado sus dioses? Jeremías 2:11. Dios está preguntando algo, y cada vez que Dios habla al pueblo, tenemos que pensar y poner atención cómo Dios está revelando su corazón. No es un reproche. Dios no está diciendo: a ver, ustedes malvados, a ver quién hace eso. Nadie paga así, ¿no? Como ustedes a mí. No es un reproche humano. Dios no es humano. No es hombre para arrepentirse, ni para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios. Y lo que Él está diciendo es un reproche. Él está hablando una verdad y está exponiendo su corazón, porque Dios está buscando amigos. Dios Padre siempre quiso tener una familia de íntimos en la tierra, una esposa para su hijo, colaboradores de su reino en la tierra. Entonces, fíjate lo que dice Jeremías: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, y lo aclara el Señor, aunque no son dioses, ¿alguno ha hecho esa locura? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, ha truncado, ha cambiado. Dios estaba diciendo: la gloria que yo les quiero dar y que he otorgado que tengan por mí, a través de mí, yo en ustedes y a través de ustedes, la han truncado, la han desechado, la han cambiado. Otros pueblos con otros dioses no lo hacen, es más, se matan si lo hacen. Pero mi pueblo ha truncado mi gloria, la gloria que yo les he dado, esa gloria que tienen como mi nación santa, linaje adquirido por Dios, lo han desechado. Son palabras fuertes, hermano. Y está pasando lo mismo de aquellos días hoy en día. Justo antes de la llegada de Babilonia, en tiempos de Jeremías, justo antes de la llegada del anticristo, en tiempos del fin de esta era. La gloria de ser un reino de sacerdotes, una vez más, Éxodo 19:6, el pueblo de Dios había dicho: la voy a cambiar. No me es suficiente, pero no es porque no fuera suficiente, obviamente jamás va a ser eso, sino es porque no la conocían, no la anhelaban, no la habían probado, y si la probaron, no fueron consistentes y constantes en eso. El inconstante tuerce siempre todos sus caminos y va a ser inconstante en todo. El de doble ánimo. Y el Señor habla acerca de eso también. Sigo leyendo Jeremías: por lo que no aprovecha, cambiaron la gloria, su gloria, por lo que no aprovecha. Y fíjense lo que dice el Señor: espántense cielos sobre esto. Por eso Romanos 8,
Cuando Pablo está hablando de que la creación gime, está diciendo ¿hasta cuándo se van a manifestar los hijos de luz? El Señor le dijo a la tierra y a la creación. Lo hace en los Salmos, lo hace en Isaías, lo hace en Jeremías. Dios le habla a la creación en muchas ocasiones y le está diciendo en varias ocasiones: espántense, asómbrense o incluso ejecuten mis juicios con ciertas situaciones que la misma creación va a ser usada por Dios para sus juicios. Pero fíjense, aquí está diciendo: espántense sobre todo esto. Al respecto de todo esto, con respecto a este tema, cielos, espántense y horrorícense. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, y Dios lo revela. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número 2, cavaron para sí cisternas. Ahí están todas las modas. ¿Quién soy yo? Soy la generación WZY al cubo. Esa es mi generación. ¿Y qué es esa generación? Pues danza así. Y busca a Dios así todo el tiempo. Y cuando hay pornografía, pues vénsela así, ¿no? Por poner un ejemplo muy contemporáneo, te puedo poner los que han existido y otros que no me tocó ver, pero que sé que hubo. He leído la historia y es triste, hermanos. Cavan sus cisternas. Se cavan las cisternas. Pero antes de cavar, dejaron la gloria de Dios. Dejaron a Dios, que es fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Pero son cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a examinar un poco esto. Pero hay que recordar entonces que Dios no escogió a Israel, es un punto muy importante, para entender qué estaba pasando, un poquito de contexto con Jeremías y poderlo entender como analogía de nuestros tiempos. Fíjense, Babilonia representa, ¿no? Es el espíritu que va a engañar, ha estado engañando y va a engañar y va a llegar a su colmo, a el mundo. El espíritu de la gran ramera, ¿no? Babilonia, no lleva ese nombre por buena onda, porque era un nombre cool para un enemigo de Dios, no. Porque Babilonia, y antes de Babilonia estaba Tiro, ¿no? Y los de Mesopotamia, ¿no? Todo, de donde viene Abraham, o de donde salió Ur de los Caldeos, desde ahí viene toda esa línea, y un poco más atrás con Nimrod y todo esto, pero viene toda esta línea de el hombre, incluso hijos del diablo, que están buscando quitar las ligaduras de Dios hacia los hombres, imponiendo modas, tendencias y cosas espantosas. En su mezcolanza con los ángeles caídos en el tiempo de Génesis, antes de Noé, y bueno, para con Noé, todo esto, y luego todos los reinos que se formaron. Entonces Babilonia funge como el imperio magno, o la representación magna, por lo menos para esos días, de todo ese mover demoníaco en las culturas del hombre, en el mundo. Roma en un sentido lo sustituye y es como el cúmulo en la modernidad. Pero al final de cuentas la Biblia no llama Roma, le está llamando la gran ramera, Babilonia. Y Babilonia va a ser reconstruida una vez más, físicamente. Entonces tenemos que pensar para los días del anticristo, si no es que un poco antes, hay más o menos hay que entender un poco más las escrituras en eso, pero no es el tema. Pero lo que tenemos que ver es que estaba por manifestarse esto. Dios se lo había enseñado a su pueblo por medio de Jeremías en 3 ocasiones y en ninguna hicieron caso. Entonces era un momento de cambio, un momento de cambios trascendentes y de mucha crisis para los tiempos que estaba viendo Jeremías. Ahora también tenemos que entender, bueno, nosotros estamos en vísperas del anticristo. Por lo tanto tenemos que entender que vienen tiempos muy duros, aunque aparentemente no va a pasar nada, o que vamos a lograr tener una paz y cumbayá, Señor, cumbayá. No, hermanos, viene algo muy fuerte y está escrito. Entonces también hay que recordar que Dios no escogió a Israel de entre las naciones porque era una nación poderosa o porque era la gran cosa, ni porque quizás tuviera importancia o fueran muy buenos para las peleas, yo no sé. No lo escogió por nada trascendente, escogió lo peor, y Dios lo dice en un par de ocasiones, y no es que en más ocasiones. Dios escogió a Israel como la nación quizás la menos importante, la más vil y menospreciada. Analogía de esto es Cantar de los Cantares con la Sulamita, y analogía de esto es lo que declara el Espíritu Santo por medio de Pablo, tomando esta realidad de Israel para la iglesia o para cualquier santo. Dios escogió, y siempre lo ha hecho, lo vil y menospreciado de este mundo, lo insensato de este mundo, para avergonzar la sabiduría del hombre. Por lo tanto, Israel fue el pionero en esa elección, y de esa manera, como Dios elige, es por esas razones. Dios escogió a Israel para mostrarle su misericordia. Número 1, Dios escogió a Israel para mostrarle a él su misericordia. De todos los pueblos orgullosos y enaltecidos que pudieran existir y que pudieran haberse levantado, o que Dios quizás pudo haber escogido,
escogió el menos apto para que en él se manifestara, número uno, la misericordia de Dios. Y también escogió a Dios Dios escogió a Israel para que portara su nombre y fuera Israel entonces el punto de partida de su gloria, donde su gloria aterrizara y en ellos, a través de ellos, pudiera tener fama la gloria de Dios en todas las naciones, para todas las naciones. Es la razón por la cual escogió Israel. Por eso en el milenio va a cumplir esas promesas que le hizo a Abraham y a Jacob en Cristo Jesús. Y por eso desde Sion, la capital de gobierno teocrático del Mesías durante 1000 años, será toda la situación de gobierno para la tierra. Pero ¿por qué escogió Dios a Israel? Porque no era nadie y entonces quería mostrar su misericordia en Israel y también que Israel fuera la portadora de su gloria y el vocero de la gloria de Dios. La fama de Dios por todo el mundo. Isaías 62:12 y Deuteronomio 7:6 y Deuteronomio 14:2. Lo voy a repetir, Isaías 62:12 y Deuteronomio 7:6 y 14:2. Hay más referencias, pero con estas 3 es suficiente. Así que vamos a analizar este versículo del capítulo 2 de Jeremías. Jeremías 2, lo que leímos ahorita, del 11 al 13, menciona, número 1, cambiaron su gloria. Y al decir su gloria, tú puedes ponerte ahí en primera persona, cambiamos nuestra gloria o cambio mi gloria. ¿Y qué significa esto? Significa que ellos o nosotros fuimos hechos para gobernar y para poseer y dar a conocer la gloria de Dios. ¿Dónde está eso? Versículo más fácil o más perfecto y completo para hablar de esto. Resumido, Sermón del Monte, ustedes son la sal y la luz. Una ciudad asentada en un monte que todo el mundo puede ver. Una luz que no está hecha para esconderse bajo un almud, sino colgarse dentro de la casa, en el candelero. Y la sal para preservar y darle sazón a las cosas. Entonces, la gloria que Dios nos ha dado, dice Jeremías, la han cambiado. ¿Por qué la hemos cambiado? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, universidad, deportes, familia, concupiscencias ya más fuertes en cuanto al pecado y todo esto, la carne, traumas, un montón de cosas, religiosidad, ministerios, tantas cosas. Entonces, número 1, cambiaron nuestra gloria, porque está hablando al pueblo y somos parte de ese pueblo en Cristo Jesús. Por Cristo somos parte de ese pueblo. Y eso significa que fuimos hechos para gobernar, pero decidimos hasta aquí, Señor, y yo tengo otras maneras también, y un poquito de Dios y un poquito del mundo, y nos vamos a ir de la mano todos juntos. Éxodo 19:6, una vez más, Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 1:6, en ese orden. Yo sé que están en desorden en cuanto a cronología del escrito, pero hay una razón por la cual lo estoy dando así. Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 1:6 después. Pero abandonamos esa posición, es lo que está diciendo Jeremías. Luego menciona en estos versículos, dejaron la fuente de vida. Me dejaron a mí, fuente de vida. Dios estaba reclamando también esto. Estaba revelando esto. Y esto quiere decir que dejamos aquello por y para lo cual fuimos creados. Dejamos aquello por lo cual fuimos creados, que es Dios nuestro creador, y dejamos aquello para lo cual fuimos creados, que es conocer y reflejar a ese Dios creador. Y fuimos tras un falso y temporal suministro de vida. Y eso es un llamado inferior. Fuimos tras un llamado inferior, no la gloria que Dios otorgó, sino algo inferior, pasajero, que incluso lo ofende a Él. Porque de los pecados que más habla el Señor es la idolatría. De los que más suelta en todo el Antiguo Testamento y le recuerda al pueblo de Israel y por el cual le pasó todo lo que ha pasado, es la idolatría y el ir en pos de otros dioses. Incluso la ley decía que el que intentaba convencer y le sugería a uno del pueblo, oye, vente, vamos en pos de dioses que no han conocido ni tus padres, dioses ajenos. El simple hecho de intentar convencer o de insinuar eso, de decirlo, era muerte. Olvídate si lo hacían o no, era alguien que estaba buscando arrastrar al pueblo a otras cosas, a una familia, tenía que ser denunciado y morir. Y si la familia que era atacada o intentaba seducir en esto, hacía caso y no lo denunciaba, también tenía que morir.
Es muy fuerte lo que dice la ley. Todos esos, hermanos, son pecados de muerte por los cuales no hay que orar. Y ahí te dejo un mini paréntesis. Pero que tienen una paga en lo natural. Y la paga del pecado es la muerte. En lo natural hay muerte por eso. Por eso hay un montón de enfermedades, un montón de cosas espantosas que aunque se ora, hermano, no puede haber un cambio porque no hay un genuino arrepentimiento. Y el arrepentimiento involucra que dejamos de hacer eso, a ver si el Señor tiene misericordia de nosotros, que ya comenzamos a separarnos del pecado. Pero ni siquiera hay un intento de cambiar o de dejar a un lado, porque es nada más una sancochada de conciencia. Nos sentimos mal y en lo que pasa la tormenta vemos que sale el sol y ya no pasó nada, ya Dios gracias, y seguimos igual. Pero todos esos pecados, Juan, en primera de Juan capítulo 5, ese pecado de muerte, que son todos los que la ley habla, que merecían muerte, dice, por eso no hay que pedir. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, dice que los adúlteros y fornicarios, Hebreos, dice que los juzgará Dios. Qué difícil es tratar con un adúltero o un fornicario. Es una adicción, qué difícil. La pornografía, ¿cómo ha hecho fornicarios y adúlteros a un montón de hombres? Y tratar con eso, Dios los va a juzgar. ¿Qué haces con eso? Con pedófilos, pastores pedófilos que no pueden ver a jovencitas de menos de 12 años porque se les avientan. Y ellos tienen predicando. ¿Qué haces? Por eso el Señor hizo ciudades de refugio donde tenían que estar ahí los pecadores. Y bueno, no voy a entrar en ese tema, pero hablar del pecado de muerte y todo eso, hermanos, hay algo muy fuerte. Y yo creo que hay que hablarlo a su tiempo. Primero Dios, y con su permiso, el permiso de Dios, no el de ustedes, sino el de Dios. Porque va a haber muchas sorpresas en aquel día. Y más vale empezar a entender cosas, hermano, y cambiar. Por su misericordia poder cambiar. Bueno, cierro este paréntesis. Espero que no me haya alargado mucho en ese paréntesis, pero es importante y ahí estoy soltando algunos cositas importantes. Fíjense, entonces cambiaron nuestra gloria y dejaron la fuente. Me dejaron a mí que soy fuente de vida. Esto quiere decir que se dejó aquello por lo cual fuimos creados y para lo que fuimos creados, por algo inferior. Luego sigue diciendo Jeremías. Luego cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Número 1, cavaron cisternas. Habla de un esfuerzo propio, sin permiso, sin la aprobación de Dios, sin el respaldo de Dios, incluso algo que Dios no quiere que se haga. Y aparte que se hace una obra en vano, Jesús le llama a esto en Mateo 7, 21, en adelante, hacedores de maldad. Aparte que se hace algo en vano, y eso involucra perder tiempo, perder fuerzas, recursos, tus mejores años, hablando de los jóvenes, en algo que Dios, a mí no me interesa. Y aparte que se hace algo en vano, no sirve para nada, porque ni siquiera retiene agua. Qué fuerte está esto, hermanos. Jeremías tiene que ser usado por Dios esta carta para sacudirnos. Y quienes han hecho su tarea que he estado mencionando, que estén leyendo estos primeros 20 capítulos del libro de Jeremías, si lo han estado buscando, yo estoy seguro que Dios va a hacernos temblar para empezar a entender más la importancia de abrazarlo a Él. ¿Qué quiere decir las cisternas que no retienen agua y que se cavaron? Bueno, ya mencioné en esencia qué es, pero también representa o tiene que ver con que Dios nos declara por medio de este versículo, de esta frase, que su pueblo, en nuestro caso la iglesia, está en busca de otras cosas. Cavar habla de un esfuerzo. Hermano, ya todo fue hecho. Cristo es nuestro reposo. Y si recuerdas bien, Isaías 56 dice a los extranjeros eunucos que abracen mi día de reposo y mi pacto, que respeten mi día de reposo y mi pacto para no profanarlo y lo cumplan. El reposo es Cristo, quiere decir que lo que ya hizo Jesús ya es un hecho. Hay que descansar en eso. Muchas veces, hermanos, la oración placentera es el fruto de no hacer nada para Dios. ¿Qué vamos a hacer, Dios? Nada. ¿Qué hiciste hoy en la presencia de Dios? No hice nada más que esperar en Él, conocerlo, disfrutarlo. Y sí se hacen muchas cosas, pero a la luz del cristianismo y de lo que el mundo enseña, la religiosidad, no hay que hacer nada porque ya está hecho. Incluso el sacerdote tenía que vestirse de unas vestimentas. La tela no puede ser lana porque si sudaban, entonces no estaba correcto. No tenían que sudar, incluso calzones no tenían que sudar. Era dry fit de aquellos tiempos. Lo que ahora se conoce como dry fit, que te absorbe el sudor. En aquellos tiempos el Señor ya lo ha inventado. Dice, no van a sudar delante de mí. No van a sudar. Imagínate, hermano. Y andamos ahí buscando, cavando. ¿Y ahora qué hacemos? Es que se nos van los jóvenes. ¿Pero por qué están yendo? No, es que ya el mensaje está muy aburrido. ¿Cómo va a ser aburrido el mensaje? A lo mejor el que está predicando el mensaje está aburrido, pero no es aburrido. Más bien está pagano, está carnal. Perdió su primer amor. Anda en adulterio, anda en pornografía, anda con vicios escondidos. Es más, ya ni lee la Biblia.
Y eso vuelve el mensaje aburrido, pero no el mensaje en sí, sino quien lo transmite. Ya no tiene de Dios. Y lo que es de Dios atrae las cosas, porque Dios es vida. Pero donde ya no está Dios, no hay vida, hay muerte. Tenemos que empezar a entender que el cavar cisternas, hermano, es buscar qué nos puede satisfacer. Y todo esto, hermano, es una búsqueda en vano, porque son cosas que nos van a llenar aparentemente nuestras necesidades, aparentemente el llamado y el mover de Dios, pero no van a causar el impacto. Y la mayoría de ellas, si no es que todas, van a producir muerte, porque lo que no está con Dios está en contra de Dios. El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios está impresionando a su pueblo por medio de su espíritu y su palabra, y aún está haciendo uso de sus juicios justos y verdaderos para hacernos despertar. Pero si leemos bien estos versículos, podemos ver cómo Dios también se muestra impresionado y sorprendido por las decisiones que muchas veces hemos tomado y se han tomado desde los tiempos de Jeremías. El cambiar el llamado sacerdotal, el llamado de la intimidad, la búsqueda del placer que Dios tiene y que no hay otro como Él, por un propio llamado y un propio deseo. Hay que definir un poco el éxito. Con esto vamos a ir terminando lo que corresponde para el tiempo de hoy. Empezamos un poco más tarde, así que tomaré los minutos con los que empezamos tarde para poder concluir en la hora exacta. Un poco exacta. No quiero ser tan exacto. Vamos a definir un poco el éxito. Nosotros como el cuerpo de Cristo, al entender ya esto de Jeremías 2, podemos entonces deducir y ser honestos y decir, ok, Señor, creo que hemos cambiado nuestra gloria. Viéndolo ya de esa manera, creo que hemos cambiado en muchos aspectos o en muchas áreas de nuestra vida la gloria tuya por cosas pasajeras. Y hemos dejado de funcionar, en primer lugar, como una casa oración, para ir en busca de mejores edificios, de mayores cuentas de banco, de un mayor impacto en números de congregantes, una mayor influencia, un mayor todo. Por lo tanto, esto nos coloca en un lugar de falsa complacencia y de engaño. Y esto produce el único fruto de este error: falta de obediencia y de sujeción a la palabra. Y papá y otros hombres de Dios a esto le llaman, nos volvemos profesionales. Y la Biblia le pone un título: niños fluctuantes, llevados por doquier por vientos de doctrina. Te voy a dictar las citas que ocupé para generar esta frase tomada de todos estos versículos. Pero la Biblia le llama así: niños fluctuantes, llevados por doquier por viento de doctrinas y por estratagemas de hombres engañosos. Ha producido comezón de oír y nunca llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el fruto, hermanos. Eso lo dice 2 Timoteo 4:3, Isaías 30:10, Efesios 4:14, 1 Corintios 3:1, Judas 1:18 y 19, Hebreos 5:11 hasta el capítulo 6:6, Hebreos 5:11 hasta el 6:6. Y por último Malaquías 2:4 al 7. En este conjunto de versículos tú puedes tener toda una oración donde le digas: Señor, realmente perdóname y perdónanos y ayúdanos a dejar ya atrás todo esto. Insisto, las notas van a estar al final, no te preocupes si te quedaste a la mitad de ellas en cuanto a las citas. ¿Qué es impacto y qué es éxito? Bueno, ¿es importante el impacto? Sí, Dios quiere impactar. ¿Y Dios quiere tener éxito? Bueno, Dios no se preocupa por impactar y tener éxito porque Dios es Dios. Dios en sí es éxito y es impacto. Dios no está angustiado porque ya se le petateó gente que le podía causar impacto en esa generación. Dios es Dios. Dios es impacto y es éxito, si es que existe esa definición en la Biblia, que no lo hay, pero podemos deducirla y no tiene nada de malo en sí la palabra. Nuestro Dios es un Dios impactante. Es Dios creador. Y es exitoso, claro, toda su creación le ha funcionado perfectamente. Todo está sujeto a Él. Así, hasta el mismísimo diablo tiene que ir a pedir permiso a Dios. Claro que tiene éxito.
aunque la Biblia no ocupa esos términos, bueno, como humanos, de alguna manera tenemos a bien buscar el impactar o el trascender. Es algo que Dios nos dio como creación a su imagen y semejanza, porque Dios desea trascender. Es un Dios trascendente y quiere ser alguien que trasciende y que hace que en su trascendencia, quienes lo vemos, estamos conscientes de él. Entonces, el tener un impacto y o trascendencia, o incluso un éxito u obtener las cosas en óptimas condiciones, lograr cumplir con los puntos a cumplir, todo eso, hermano, no tiene nada de malo, porque el Señor nos creó con esos deseos. Somos su imagen y semejanza. El problema es que por el pecado y por falta de comunión con Dios distorsionamos algunos conceptos o criterios, o frases, y hacemos de nuestro propio criterio el finiquito de qué es impacto para Dios. Un impacto para el Rey. Bueno, espérate, ¿qué es un impacto? Jesús ya tuvo un impacto, Jesús ya venció. Jesús está a la diestra del Padre. Si alguien necesita un impacto somos nosotros. Jesús está a la diestra del Padre. Jesús, un ser humano totalmente hombre, totalmente Dios, él ya está resucitado con poder y gloria, reinando. Él ya sentó en el trono de su Padre. Entonces, si alguien necesita impacto y trascendencia somos nosotros. Él ya está, un impacto para su reino, hermano, de su reino ya impactó, está reinando. Creo que nos tiene que impactar a nosotros. Pero bueno, impacto y éxito no tiene nada de malo, viéndolo como algo simple, como tal. Y son dos cosas que podemos pensar que es lo que más se anhela de parte de los hombres. En general, por las obvias razones que dije ahorita, fuimos creados a su imagen y semejanza, y es un deseo natural que tenemos en nuestra alma, pero hay que ubicarlo correctamente en Dios y para Dios. Pero también se busca esto especialmente en los que fungen como coyunturas del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son las coyunturas del cuerpo de Cristo? Pastores, profetas, maestros, apóstoles y evangelistas. Bueno, en estas 5 coyunturas que son para el servicio de los santos, porque la obra del ministerio es de todos los santos, no son de estos 5, es de todos los santos, ellos no son coyunturas. Bueno, estas coyunturas, torcidamente engañada, de manera engañosa o ignorante, ya sea a voluntad o sin conciencia, sin darse cuenta, sin querer queriendo, el punto es que este deseo de impacto y éxito es algo que se persigue mucho por parte de las coyunturas del cuerpo de Cristo, o los que fungen como tal. Muchos de ellos fungen sin ningún llamado, se lo ponen, o porque tienen un título de alguna escuela bíblica, pero muchos sí son llamados de parte de Dios y son puestos por el Espíritu de Dios, asignados de parte de Dios con la manifestación del Espíritu dentro de un gobierno de la iglesia local, de un presbiterio. Bueno, se corre el riesgo de, por falta de la comunión con Dios y de esos placeres, empezar a buscar ese impacto o éxito supuesto de manera terrenal, caída y natural. Entonces, insisto, impacto y éxito, o trascendencia y éxito, no tiene nada de malo, son cosas buenas. Pero los medios y la fuente por las cuales tratamos de alcanzarlo y lo que nos inspira a alcanzarlo es donde casi todos hemos fallado, hermanos. El estilo de vida de oración no es la parte o la sección ministerial agradable o tierna de la iglesia. Tampoco es el departamento de la guerra espiritual. No, que tenga un demonio en casa, vaya con los hermanos del departamento de guerra espiritual. Ellos harán oración por usted. No. Dentro de las funciones y de los deberes del cuerpo de Cristo, la oración o el estilo de vida de oración no es un departamento. La oración no existe para agregar un poquito de sabor a la supuesta verdadera tarea y misión del cristiano, que es conquistar el mundo. No, esa no es la verdadera tarea del cristiano. La verdadera tarea del cristiano es conocer a Dios y a Cristo, porque ahí está la vida eterna. Y como fruto de eso, es que el Señor va a enviar obreros a la mies, porque es mucha, pero son pocos los obreros. Un obrero es un íntimo, y como no hay íntimos, por eso hay pocos obreros. Por eso Jesús dijo, ¿quieren que haya obreros? Primero comiencen a ser obreros. ¿Y cuál es el entrenamiento del obrero? Ser íntimos de Dios. Un íntimo de Dios es el que realmente es enviado, porque su vida misma emana la gloria de Dios. Antes de ir, tengo que de ir a la mies, tengo que interceder, tengo que conectarme con Dios. Y el conectarme con Dios me hace un obrero de su viña, un obrero que camina en el mismo yugo del Señor. Entonces tenemos que entender esta lógica. Entonces se han invertido los papeles y no está mal predicar, hay que ir a las naciones, hay que ir por la gente no alcanzada, pero primero tenemos que ser alcanzados nosotros. Si no, es una mera moda y religión. Por el contrario, la oración no es esto, sino por el contrario, la oración o el estilo de vida de oración y de intimidad es lo que nos capacita, lo que nos da la capacidad y el privilegio de hablar con Dios.
Esta capacidad única que el hombre tiene, como lo hemos hablado en otras sesiones, no fue dada para ser el epicentro, nos fue otorgada para que sea el epicentro e identidad de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y tiene que fungir como una casa de oración. La identidad de la iglesia, la identidad de la novia. Por ahí tenemos un manualito, un pequeño librillo que tiene algunos temas al respecto de la identidad de la novia. Pueden escribir y preguntar por él y con mucho gusto les darán información el departamento de notas y de la librería y de todo los que se encargan de eso. Pero será bueno que le echamos un ojo. Es un estilo de vida, es una manera cotidiana, común, es nuestra norma de vivir, incluso nuestra razón por la cual vivimos, conocer a Dios. Amós 9:11, Hechos 15, del 15 al 18, e Isaías 56:7. Amós 9:11, Hechos 15, del 15 al 18, e Isaías 56, versículo 7. Hay un ejemplo muy importante que no vamos a dejarlo, y con esto estamos cerrando ya. Jesús lo consumía un celo por esta realidad. A Jesucristo lo consumía el celo por esta realidad. Lo manifestó en 3 ocasiones en los evangelios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Mateo 21:13, y Jesucristo está en los demás evangelios, pero cito Mateo 21:13. Isaías 56:7 estaba siendo declarado por Jesucristo. El mismo Espíritu y el mismo Dios que inspiró a Isaías para que escribiera Isaías 56, versículo 7, es el mismo Dios hecho hombre diciendo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. La identidad de la iglesia entonces, o por lo tanto, desde la perspectiva divina, desde siempre en el corazón de Dios, ha sido el de una esposa que anhela vivir y que vive en sujeción e intimidad con su esposo. El libro de Cantares, por lo tanto, hermanos, es una puerta abierta para entender nuestro papel como esposa, nuestra identidad como esposa, nuestra manera de conducirnos y cómo en nuestras faltas, la mayor falta de la tsunamita era su ignorancia a su identidad. El problema radicaba en la tsunamita, que no entendía y no llegaba a creer, le costó trabajo creer que Dios, que el novio Salomón, o el príncipe que funge como pastor, también la deseó y la escogió. Su falta de identidad por ignorancia le hizo pasar hasta una golpiza. Bueno, también la golpiza fue porque ya anhelaba ir con su amado, pero le pasó un montón de cosas. Se puso a cuidar la viña ajena y la viña propia descuidó. Tenía zorras pequeñas que le echaban a perder los viñedos. Tenía un montón de errores. ¿Por qué? Porque no entendía, ni aceptaba, ni se creía su verdadera identidad, escogida por Dios sin ser nada. ¿Por qué la escogió? Porque Dios quiere mostrar su misericordia. Punto. Y en ella y a través de ella, hablando del ejemplo de Cantares, mostrar su amor, su gloria, su riqueza. Entonces, Cantares, yo te animo a que lo empieces a estudiar con esta perspectiva, que es la correcta, y todas las demás son circundantes, pero esta es la correcta. La amada de Cantares eres tú, la iglesia, y el amado es Jesucristo. Entonces, la oración, el estilo de vida de oración, tiene que ver entonces con nuestro papel de esposa que funge como casa de oración y que está sujeta a su esposo y que anhela estar con su esposo. La oración debe de servir como la fuente de suministro, el conducto para obtener ese suministro y como el invernadero para el avance de la vida misma de Dios en nosotros y en la tierra. Tú sacas una planta invernadero del invernadero y se te seca, se te pudre porque tiene que estar en una temperatura de humedad, de cierto calor, cierta humedad, bueno, ya lo dije, ¿no? Más todos sus nutrientes. La oración, ese estilo de vida es nuestro invernadero. Nos salimos de ahí, nos podrimos, nos seca el clima, nos agarra la tempestad y nos inundamos. Viene un huracán y nos lleva volando por allá. Vientos, doctrinas, modas, pero si estamos dentro del invernadero llamado intimidad, estilo de vida como la esposa, la casa oración, estamos cubiertos. Vamos a estar en la temperatura exacta, recibiendo nuestro alimento a tiempo. Incluso el Señor de ese invernadero, el Señor de ese jardín, se pasea en su jardín esperando ver el fruto de su sufrimiento. Estando en ese momento de intimidad, en ese estilo de vida, hermanos, somos propensos y candidatos a recibir esa visita continua del Señor del jardín, del Señor de la mies, que va a su jardín, a su huerto,
a disfrutar de los olores de nuestro perfume. Y según Cantares, el perfume de nuestra vida o el perfume que somos nosotros para el rey solamente va a soltar su aroma mientras el rey esté sentado en su trono. Mientras él sea exaltado y reconocido y todo circule alrededor de él, por él y para él, entonces nuestro perfume va a dar su aroma y nuestro amado será recompensado con lo que le costamos, su sangre. Es lo mismo que pasa en el cielo. Él está en el trono y todo está alrededor de él. Y mientras el Señor esté en el trono, todo va a estar en orden. ¿Y qué crees? Él siempre va a estar en el trono. Pero cuando nosotros no estamos buscándole a Él y el trono lo toma otra situación, nuestro yo, la religión, los moveres, lo que sea, no vamos a dar ningún aroma. De hecho, vamos a estar medio pestilentes. Necesitamos meternos con el Señor y poner al Señor en primer lugar para que entonces todas las cosas se ordenen. Esta analogía es interesantísima y en Cantares, insisto, lo vas a encontrar muy claro. La oración debe de servir entonces como ese invernadero en donde estamos ahí cuidados por el Señor. Primera de Corintios 3:18. Y es a través de la oración, Juan 17:21 al 24, que podemos experimentar todo esto. Y el fruto final es que el avance del reino es una realidad. El reino avanza verdaderamente cuando esto se lleva a cabo. Si tú lees la historia de la iglesia que se conectó por la gracia del Señor y la revelación de la palabra, aún en tiempos de oscurantismo y de ignorancia en cuanto a la escritura y la lectura, y se conectaron a la oración día y noche, el fruto, hermanos, fue el avance del reino a escala global. A escala global, que incluso impactó hasta nuestros días. En nuestro continente, hermanos, llegó el evangelio por la oración de gente en el viejo continente que, escapando de la Inquisición y de otras guerras, buscó refugiarse y se encontró con otras personas que estaban enamoradas de la presencia de Dios y se dedicaban a cantar la palabra por 100 años, día y noche. Cantos gregorianos, como ahora una de los dogmas o de las ramas del catolicismo tiene, pero ellos lo cantaban, cánticos antifonales de la palabra de Dios, con los copistas, por 100 años, hermano. Y eso dio como un fruto, una esparción de toda esa gente y de casi 3 generaciones, entregándose a otras naciones, en otros lugares, para que el evangelio fuera proclamado con un estilo de vida que sorprendía en aquellos años. Era gente blanca vendiéndose como esclavos negros para alcanzar a los esclavos negros, llegando a continentes como, bueno, a nuestro continente, a islas como Cuba, Haití y a nuestras costas, hablando de México y de otros países. Pero todo eso fue el fruto de otras generaciones atrás. ¿Y cómo comenzó? Porque tenían el mover más grande con los predicadores más famosos. Y a todos les salían muelas de oro. Y llegaban con la Inquisición. Yo tengo una muela de oro. Mira, Dios me ama. No. Porque tenían muchos likes en YouTube de aquellos tiempos de la reina Isabel. No. Cristóbal Colón salía con, no, ya tenía su placa de youtuber. No. Es porque la iglesia se conectaba en su identidad. El reino avanza. ¿Y sabes cuál es el último avance del reino? Para esta era, la venida del rey. Necesitamos que la iglesia, necesitamos conectarnos a orar, hermanos, porque el siguiente avance, que es la gran cosecha de almas, es Jesucristo viniendo en las nubes, enviando a sus ángeles a cosechar a todos los que están esperando su venida, no sin antes estar tomando de los 4 puntos del cielo a los que ya murieron en él, para galardonarlos en las nubes durante 30 días. Ese es el resultado final de esta última ola y empuje del Espíritu Santo en la iglesia a escala global. Si no entendemos y nos empezamos a conectar a esto para ser parte de los que Dios va a usar para propiciar este último empuje del avance del reino en esta era, que es la venida de Cristo, entonces seremos espectadores, o incluso, ese es el mejor de los casos, pero en el caso más concreto, muy seguro terminaremos apostatando, porque no podemos servir a 2 señores. Terminaremos aborreciendo a uno y amando al otro. No podemos servir a Dios y a Mamón, que es el Dios de las riquezas. O servimos y amamos a uno y aborreceremos al otro. Tenemos que definirnos. Nuestra identidad como la iglesia es una casa oración y como santos es íntimos del mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en la última sesión con otra parte de Jeremías muy importante.
para entender cómo Dios quiere que actuemos y cómo seguir caminando en esta identidad. Pero quiero terminar entonces mencionando o citando las siguientes cuatro puntos que favorecen y ayudan a tener la oración placentera, no nada más de manera personal o individual en el lugar secreto, sino también de manera colectiva. Déjenme abrir esta parte porque estoy leyendo las notas que voy a repartir hoy y quiero abrir el apunte de lo que ya ustedes tienen entregado. Ok, aquí está. Valor 9. Valor 9, guerra espiritual. Es muy importante hacer uso de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. La autoridad que nos fue otorgada. De hecho, voy a insistir, las últimas 2 sesiones de las reuniones generales hemos estado hablando de eso. Aquí en el cuarto oración, y pienso que se amplía un poco esto, o un tanto con la palabra, y les recomiendo que las pregunten y las consigan o las puedan echar un vistazo. Pero el valor número 9 es la guerra espiritual, centrada en Dios. Valor número 10. Bueno, y quiero terminar diciendo, es muy importante la guerra espiritual como la Biblia enseña. Yo estoy emocionado y espero que este punto sea un punto no a discutir y debatir, sino a aclarar y a abrazar según lo que dice la Biblia. Pero este punto puede causar mucha incomodidad a nuestra carne y religiosidad, si fuera el caso, y no lo digo para exhibir a nadie. Y ahora por lo que dije, no se abstengan, ay no, ya el hermano dijo eso. No quiero que sepan que yo soy el carnal que se ofendió, no hermano, o el religioso que se ofendió, no estoy diciendo eso para ofenderte ni resaltar a los religiosos. Lo digo porque es lo que es. Hay mucha ignorancia y hay un montonal de doctrinas de demonios disfrazadas de palabra de Dios que se ha creído y que se aplica para la guerra espiritual. Pero la Biblia es bien sencillo de entender, es la lámpara que alumbra. Este punto, hermanos, yo les animo a que tomen el tiempo para abrazarlo según lo que dice la palabra, porque es bien importante. Es bien importante permanecer y resistir al diablo. Pero más que eso, es importantísimo saber que ejecutamos la batalla espiritual correcta cuando estamos contemplando al Rey de Reyes en su trono y nos enfocamos en Él. Sea el Señor exaltado, sus enemigos esparcidos. Valor número 10, la importancia de las oraciones bíblicas para la oración, para la declaración, para el cantar, las frases u oraciones bíblicas, porque es el lenguaje de Dios. La importancia de usar el idioma de Dios. El idioma de Dios es Biblia. Dios habla Biblia. Cuando hablamos la Biblia, cantamos la Biblia, oramos con la Biblia, incluso esperamos en los versículos de la palabra de Dios, estamos hablándole a Dios en su idioma, en su lenguaje. Hay una importancia, una prioridad, y de hecho es la única manera en la que debemos de aprender a orar, a cantar con la palabra de Dios, el lenguaje bíblico, las oraciones bíblicas. Y no me refiero a oraciones de orar bíblicamente, porque están las oraciones apostólicas, sino me refiero a oraciones también con las frases de la Biblia, con los versículos. Valor número 11, ministrando frente a los hombres, en el púlpito, en el micrófono, en la plataforma, frente a la gente. Es bien importante entender el papel cuando tenemos a bien ser los que están conduciendo, los que están guiando, los que están de alguna manera ministrando, guiando el tiempo de oración frente a las personas, con esta prioridad, exaltando a Jesucristo. El dirigir reuniones de oración, de alabanza, de cantar la palabra, tiene que caer el 20 en nuestros corazones, que se trata de exaltar a Jesucristo, incluso frente a las personas. Este punto es muy importante. También atenta contra la religiosidad y el estrellato cristianoide que existe hoy en día. Valor número 12. La necesidad de perseverar en constante oración. Orar sin cesar, orar sin desmayar.
la necesidad de orar sin desmayar. Lucas 18, Efesios 6, Isaías 56, Isaías 64, Tesalonicenses. Hay un montón de versículos que nos enseñan la importancia de permanecer, de perseverar, de insistir en una oración constante. Este valor es muy importante, el mantenernos en comunicación con Dios, en una constante habla o diálogo con nuestro Dios. Valor número 13. Ser audaces contra las obras de las tinieblas. Esto es muy importante porque es en esencia la santidad y la obediencia a Dios. La audacia, hermanos, no es saber cómo nos salimos con la nuestra y al final de cuentas también Dios fue glorificado. No, la audacia es que está el mal y huimos de él, nos vamos para otro lado, estamos en el lugar opuesto. Curiosamente, Juan el Bautista y el Señor Jesús en su generación, lo primero que hicieron no fue darse a conocer y aquí estamos, ¿no? Y te pones una plataforma y hacemos acá y tú vas a ser famoso y tú que bautizas, eso está de moda, a ver, enséñanos el nuevo mover del bautismo, Juan, ¿no? Vamos a ponerte bautista porque bautizas, ¿no? Y te queda el nombre ad hoc, ¿no? Al que predica le ponemos pastor porque pues ahora todos son pastores y profetas, ¿no? En ese tiempo vamos a ponerlo de moda, Juan Bautista, bautiza. Obviamente no fue así, hermano, pues aquí así fue, ¿no? Y Jesucristo, pues yo voy a ser soy el carpintero que predica y haces milagros, no, ya con eso salimos de pobres con los milagros, ¿no? Y vamos a crecer para la gloria de Dios, ¿no? Entre comillas. Ellos ¿qué hicieron? Se fueron al desierto. Se fueron al desierto. Juan vivió toda su vida, y ahí lee Lucas, los primeros 3 capítulos, toda su vida vivió en el desierto, siendo sacerdote de la orden o de la familia, de la línea de Sadoc. Y ahí te dejo de tarea Ezequiel 40 al 44 para que veas quién era Sadoc, junto con los tiempos de la rebelión de Absalón, para que veas por qué Sadoc fue Sadoc en los tiempos de David. Y eso lo vamos a hablar también ya en este año, está por ahí ya calendarizado en mi corazón únicamente, pero vamos a hablar de Sadoc. Pero es bien importante entender dónde estaba Jesús y Juan el Bautista en el desierto. ¿Qué hacían en el desierto? Estaban apartados. Ellos tenían que estar apartados, ellos fueron audaces, ellos obedecieron o escucharon y pusieron por obra las palabras de Dios a través de sus padres, en el tiempo donde tenían que estar en esa sujeción, y luego ya de adultos pudieron caminar en esa obediencia. Hay un montón de ejemplos, pero estos 2 los pongo como quizás los más fuertes, por lo menos para mi punto de vista en la Biblia, de los más contundentes. Jesús obviamente es lo máximo, pero Juan el Bautista, Jesús dijo, no hay otro hombre nacido de mujer hasta donde llega la ley como Juan. Entonces lo pongo en segundo lugar porque Jesús incluso habló de él, muy interesante la situación en cuanto a la vida de Juan. Entonces el punto final o el último valor es ser audaces contra las obras de las tinieblas. Y hay mucha información ahí que la palabra nos da al respecto de esto. Espero, hermanos, que sigan haciendo su devocional, que sigan meditando con todo lo que hemos estado hablando, que se reúnan el sábado, no falten a esas reuniones en donde pueden platicar, dialogar, hablar de lo que Dios les ha mostrado. Y hasta ahorita los testimonios que hemos tenido es que ha sido de mucha edificación el poder oír a otros hermanos y el poder incluso compartir. Y aún la sorpresa que hay cuando un hermano habla lo que Dios le dijo también a otros y se confirma, o incluso responde la duda de uno o el clamor de alguien, mientras el otro hermano dice, es que yo entendí esto del Señor y lo disfruté, es la respuesta del otro hermano y Dios se empieza a manifestar. Podemos conocer la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y del amor de Cristo que excede todo conocimiento en la congregación, junto con los hermanos. Es importante la reunión, hermanos, es importante el dialogar y el edificarnos unos a otros. Padre, ponemos en tus manos, Señor, si nos prestas vida en esta semana, pedimos, Señor, que podamos conectarnos contigo. Pero te pido por hoy, Señor, aún podemos decir hoy, y el día de hoy todavía no acaba, está por terminar, Señor. Te pido que el día de hoy podamos incluso conectarnos con tu presencia en la cama, Señor, en nuestra recámara, en la noche, o ahí en el estudio, o en donde acostumbremos cada hermano a buscarte. Que hoy, Señor, podamos terminar el día aún meditando en ti y conociéndote, experimentándote, siendo transformados de gloria en gloria, Señor, como a un espejo, viendo tu rostro, tu gloria. Oh, Señor, por obra de tu Espíritu, el Espíritu del Señor, por obra del Dios Espíritu. Padre, pedimos que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas y que siga, Señor, inquietando y transformando a tu iglesia por medio de tu Espíritu Santo y de la revelación de tu palabra. Y como oramos al principio, dándonos oídos para oír, Señor. Queremos oírte
y queremos poner por obra. Pon el querer como el hacer en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.